La polisemia y la homonimia. Cuando dos significados están conectados entre sí, se dice que la palabra es polisémica. La polisemia es, por tanto, el fenómeno que se produce cuando una palabra expresa significados diferentes, pero relacionados entre sí. Cuando no existe relación entre los significados, se trata de dos palabras diferentes, de las que se dice que son homónimas. Definimos la homonimia como el fenómeno que se produce cuando hay coincidencia de la escritura o pronunciación de la palabra. Pero, a diferencia de la polisemia, en la homonimia los significados no están relacionados entre sí. Cabe mencionar que la distinción entre homonimia y polisemia no siempre se ve a simple vista, ya que la semejanza de significados es cuestión de grado, es decir, hay significados que están más relacionados que otros. Por lo tanto, muchas veces, para diferenciar entre homonimia o polisemia hay que recurrir al origen etimológico de la palabra. En primer lugar, explicaremos la homonimia. Los tipos de homónimos. La identidad de forma entre dos palabras puede darse a nivel fónico u ortográfico. Por ejemplo, la palabra muñeca puede significar juguete o parte del cuerpo entre la mano y el antebrazo. En esta palabra no hay distinción entre la escritura y la pronunciación. Cuando esto ocurre, se llaman homónimos idénticos. Si la identidad solo afecta a uno de estos niveles, o fónico o gráfico, se llaman homónimos homófonos o homónimos homógrafos. Los homónimos homófonos no homógrafos son en los que hay identidad fónica pero no gráfica, es decir, se pronuncian igual pero se escriben diferente. Como en este ejemplo, tubo con V y tubo con B, se escriben diferente pero se pronuncian igual. En segundo lugar, los homónimos homógrafos no homófonos son los que tienen diferente pronunciación e igual escritura. En español no contamos con ningún ejemplo de ello. Criterios para la distinción de homónimos. Gutiérrez Ordóñez establece criterios para determinar si una forma de expresión con distintos significados puede corresponder a palabras diferentes. Estos criterios se pueden reducir a 4. El primero de ellos es cuando cada uno de los significados corresponden a una categoría gramatical diferente. De esta manera se denominan homónimos parciales. Por ejemplo, si buscamos la palabra bajo en el diccionario, encontramos muchos significados de ella, pero además también encontramos que puede pertenecer a categorías gramaticales diferentes. Encontramos bajo como adjetivo, como nombre, como preposición y como verbo. El segundo criterio son las diferencias en la segmentación de los constituyentes internos de la expresión. Muchas veces la segmentación tiene relación con el criterio anterior, y ahora veréis por qué. Partiendo del ejemplo anterior de la palabra bajo, cuando bajo es un nombre o no admite segmentación, es decir, funcionaría como palabra simple. Pero cuando ésta funciona como adjetivo o verbo, sí que admite segmentación, como vemos en el siguiente ejemplo, en el que la O sería un morfema derivativo. El tercer criterio son cuando la misma forma se combina con diferentes morfemas de género y número. Es decir, la misma palabra se puede expresar en femenino y en masculino, por ejemplo, el clave o la clave. El cuarto criterio es cuando cada uno de los significados se asocia con patrones sintácticos diferentes. Estos patrones pueden cambiar de función según su significado. Por ejemplo, con el régimen de complementación, como ocurre en confiar, cuando significa encargar o poner algo al cuidado de alguien, se forma con un complemento directo o con un indirecto. Por ejemplo, te confío la gestión. Te funcionaría como complemento indirecto. Cuando significa depositar la confianza o esperar con firmeza, se construye con una preposición, con la preposición en. Confío en ti.
Por último, las diferencias de construcción pueden referirse también a la posición sintáctica, como es el caso de los adjetivos, que cambian su significado dependiendo de si van antes o después del nombre. Por ejemplo, no es lo mismo decir pobre hombre que hombre pobre. A continuación vamos a proceder a la explicación del concepto de polisemia. La polisemia es la diversificación del significado de una palabra. Esta diversificación se debe a una serie de causas que se explicarán a continuación. Primera causa, la designación de nuevos objetos. Esto se debe a que los objetos más comunes tienen múltiples realidades, es decir, gozan de varios significantes. Como por ejemplo, la palabra vela, que puede tener un significado como deporte náutico o como un conjunto de paños que pueden ser amarrados a un mástil para impulsar un barco. Segunda causa, especialización en un ámbito. Esta causa se debe a que una palabra puede tener diferentes significados dependiendo del contexto social, cultural o técnico en el que se encuentre. Un ejemplo es la palabra anillo. En el campo de la astronomía, un anillo es una formación celeste que está alrededor del planeta, mientras que en el campo de la zoología son los segmentos que están divididos a los cuerpos de los gusanos. Tercera causa, usos figurados. Esta causa hace referencia a los múltiples significados que tiene una palabra y pueden tener un significado metafórico o metonímico, como es el ejemplo de faro. Literalmente, la palabra faro tiene como un significado torre alta que sirve para guiar a los navegantes. También se puede utilizar un sentido metafórico, como es un foco que puede ayudar a alguien a guiarse a un lugar más plácido. Cuarta causa, calcos semánticos. Esto nos quiere decir que algunos nuevos significados en las palabras pueden surgir al adaptarse dicha palabra en otra lengua. Como tenemos la palabra enthusiastic, que en inglés significa entusiasta, mientras que en español recibe otro significado. Entusiasta es un fan de algo. Quinta causa, reinterpretación de homónimos. Esta causa proclama que algunas palabras que desde su punto de vista etimológico son diferentes a sus orígenes, pero los hablantes la interpretan del mismo modo. Las palabras a lo largo del tiempo se funden en una sola. Ejemplo, tenemos que en italiano scipeto y en latín lupus, que es una onomatopeya que corresponde a un sonido de estruendo, evolucionan para dar lugar en castellano a la palabra escopeta. La polisemia demuestra un rango característico, ya la relación entre los significados de una palabra. Entre ellas se encuentran unas relaciones que dan a surgir un tipo de polisemia que son diferentes. El primer tipo de polisemia son las lineales. Este tipo de polisemia surge cuando uno de los significados de la palabra engloba al otro. La polisemia puede ser también no lineal. Aquí la relación que se establece entre las palabras es que no se engloban uno dentro de otro. Esperamos que el vídeo le haya servido de ayuda.